Queridos amigos, bienvenidos una vez más. El Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico agradece su presencia en el programa Más que Leyes, Educando la Conciencia. Y como siempre, los miércoles tenemos nuestros miércoles de criminogénesis, que educamos de la conciencia de la mano del doctor Alejandro Carlos Espinosa, CEO, director general de la revista Criminogénesis, y que miércoles a miércoles nos comparte y nos trae especialistas en la materia penal y en criminología. Hoy, de verdad, amigos queridos, creo que vamos incluso a cambiar un poquito el formato del programa, porque al enterar en redes sociales quién nos acompañaba el día de hoy, nos llovieron infinidad de preguntas y agradecemos infinitamente por ahí a nuestros amigos de los grupos de WhatsApp que están atentos al programa el día de hoy. Política criminal y reformas penales, la ruta correcta. Fíjense que el mes pasado, a mediados del mes pasado, por ahí se filtra en redes sociales que desde el Senado de la República se estaba presentando una reforma judicial. Nos hablaban de los artículos 21, 73, 76, 94, 97, 101, 102, 116, 122. Incluso desde España veíamos el país hablando sobre Andrés Manuel López Obrador va a cambiar y va a reformar las leyes penales en México. De repente eso nos puso el grito en el cielo y obviamente necesitábamos saber de alguien especialista en la materia que nos dé luz sobre este tema. Hoy tenemos con nosotros, como les había dicho, el doctor Arturo Luis Cosío Zazueta, el egresado como licenciado en Derecho de nuestra Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la que también cursa la especialidad en Ciencias Penales y la maestría en Derecho. Es catedrático de carrera en el área de estudio de las Ciencias Penales por oposición, también en la UNAM, también en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE, saludos al doctor Laveaga, y en la Universidad Panamericana. También es director del Seminario de Derecho Penal en la misma Facultad de Derecho de la UNAM. Libros maravillosos tiene, nos comparte dos: Manual sobre Proceso Penal en 2007 y La Teoría de la Ley Penal y el Delito en 2017. Él sí es asiduo a redes sociales y tenemos esa fortuna de poder interactuar con él en las redes sociales, en Twitter como @Arturo Cosío, en Instagram como Arturo LCZ y en Facebook como Arturo Cosío Luis Cosío Azueta. De verdad, queridos Zazueta, amigos, Zazueta. Sí. Perdónenme. Querido, gracias por estar con nosotros. Un honor que esté con nosotros el día de hoy, porque estos temas tan importantes de los que se hablan en todas las redes sociales, en todos los medios, a veces no tenemos la capacidad, no tenemos el conocimiento y se tergiversan por ahí. Bienvenido. Muchas gracias. Para mí es un placer estar aquí en este instituto tan prestigiado y compartiendo los micrófonos con usted. Pues muchas gracias. Y antes de comenzar, por aquí, mire, todos los miércoles, a quienes vienen, el doctor Alejandro Carlos manda un pin. Veo que trae uno, pero si me permite ponerle Pues en la en la otra otra, solapa, claro, con todo gusto. Muchas perfecto. gracias. Nuestro pin de Criminogénesis, y por primera vez entregamos un índice histórico de la revista Criminogénesis que por ahí el doctor Alejandro Carlos Espinosa les hace llegar y que ya prácticamente estamos a punto de que salga el número 17 de la revista Criminogénesis. Entonces, queridos amigos, les decía que vamos a cambiar un poquito el formato del programa porque llovieron preguntas al por mayor y esperemos que podamos sacar todas las que nos mandaron y también los invitamos a que si tienen alguna respecto al tema que vamos a tratar, pues por aquí en redes sociales nos la compartan y estaremos al pendiente. Antes que nada, doctor, yo por aquí hice mi anotación para que no se me olvidara, que si nos puede compartir su definición de política criminal. Le digo que hemos hablado tanto en los medios o escuchamos tanto, pero no tenemos una definición completa o correcta y no, los ciudadanos de pie no logramos entender de qué se trata. Pues mire, desde mi punto de vista, la política criminal o criminológica, como más bien debería de ser, Ajá. tendría que entenderse como todas aquellas medidas, acciones encaminadas a la reducción de las conductas antisociales en términos generales y muy específicamente de las conductas delictivas. Okay. Sería inocente pensar que por más que implementáramos políticas públicas y que tuviéramos normas muy bien
elaboradas y muy bien aplicadas, pudiéramos llegar a eliminar la antisocialidad. Esa va a existir mientras exista la sociedad y lo que se busca es reducirla a su mínima expresión. Esa tendría que ser la tirada. Entonces, si hablamos de una política criminal o una política criminológica, tendríamos que pensar en políticas, por ejemplo, preventivas, en el ámbito administrativo, en el ámbito educativo, obviamente en el ámbito legal, ¿sí? Llegando finalmente a la cuestión penal como último recurso para que fuera una política criminológica racional y no algo propio de un estado más bien policíaco, ¿no? Es que ahí es donde nos brinca un mucho. Cuando sacan este borrador, le llamaron después de lo que hablaba el titular de la FGR y no sé si fue bueno o fue malo conocerlo de esa manera o sirvió también para parar algo que venía tras bambalinas y hasta dónde regresar, porque algunos estudiosos mencionaron eso, sería regresarnos con estas nuevas reformas que pretenden implementar no solamente al inquisitorio, sino todavía sexenios o decenios o lustros atrás. Sí, de hecho, creo que fue bueno que se filtraran estos 9 documentos, porque hay que recordar que no solamente era la reforma constitucional a nivel de una propuesta, vamos a decirle en borrador, como dijeron después, sino un código penal nacional, un código nacional de procedimientos penales, una ley nacional de ejecución, una ley de cultura cívica, entre otros, una ley de sistema de justicia integral para adolescentes, y entonces era replantear todas las normas de la materia prácticamente. Y esto pudiera sonar quizá como algo razonable para mucha de la gente que nos escucha, que no está familiarizada con el ámbito legal, y que lo que vive es un ánimo de inseguridad. Porque también habría que decirlo, tenemos un medio social en el que encontramos gran cantidad de delitos, sabemos de gran impunidad, y entonces la gente está desesperada. Si ahorita viene un discurso de que las leyes son demasiado garantistas, la gente piensa que hay que cambiarlas porque lo que quiere son resultados. El problema es a costa de qué. Y el problema de esta reforma es que efectivamente, si nos centramos, por ejemplo, en el Código Nacional de Procedimientos Penales que se estaba manejando en ese borrador, sí sería una regresión muy peligrosa. Y qué bueno que se difundió el proyecto, quizá para matarlo. Yo tengo mis dudas de que ya esté muerto. Creo que el fiscal general de la República ha insistido, incluso en reunión con legisladores, en la necesidad de esta reforma. Se han enfocado mucho en el tema del feminicidio y en esa propuesta que él ha lanzado y que habría que decir, yo entiendo lo que él quiere decir en el sentido de no es despenalizar la muerte de una mujer, sino simplemente considerarlo en un tipo más sencillo como un homicidio agravado contra una mujer. Sin embargo, creo que ahorita, dentro de lo que es la política pública contra la violencia de género, y a pesar de que técnicamente podría tener razón el fiscal, creo que sería un paso atrás suprimir una figura específica creada para la protección de la mujer contra la violencia extrema que es la violencia feminicida. Y bueno, se ha ido todo el debate por ese aspecto muy concreto, pero él, por lo que yo entiendo, ha defendido ese proyecto que se había planteado. Un proyecto bastante regresionista, le llamaban algunos. ¿Cómo vamos a regresar a unas leyes arcaicas que nos dejarían fuera del ámbito jurídico mundial? Algo tan extremo como eso podría pasar con estas reformas si se implementaran tal como se manejaban en el borrador. Sí, mire, creo que tenemos que ubicar una cuestión. La reforma de 2008 a la Constitución y luego la creación del Código Nacional tras la reforma constitucional para crear la legislación procesal única para todo el país, no fue una ocurrencia de nuestro gobierno ni de nuestra sociedad. Hay que regresarnos un poco en el tiempo. Venía una presión internacional. Organismos internacionales como el Banco Mundial, por ejemplo, que establecen ciertas políticas a seguir y prácticamente medio te comprometes para recibir los apoyos que te pueden dar. Organizaciones gubernamentales, incluso de Estados Unidos, por ejemplo, USAID, por ejemplo, ayudaron y ayudaron mucho en el tema de capacitación.
para lograr esta reforma. Pero habría que reconocer también que esto viene de una tendencia en toda Latinoamérica. En toda Latinoamérica se fue cambiando el sistema y de hecho nosotros llegamos tarde. Y ya dentro de nuestro país, a la Constitución Federal también llegó como consecuencia de los esfuerzos de congresos locales y de gobiernos locales en el país, en el que fueron buscando un procedimiento más acorde a lo que sería un sistema acusatorio. Entonces no se llegó aquí de la nada, se llegó aquí a partir del trabajo, de las presiones, influencias de organismos internacionales, pero que además nos dan un procedimiento que es mejor desde el punto de vista del debido proceso. ¿Cuál es el problema? Que el debido proceso puede volverse un arma contra el propio gobierno, que se le empiezan a caer los asuntos, que no puede integrar y entonces lo ve como un obstáculo. Yo veo el proyecto que circuló de Código Nacional y me quedo preocupado porque yo pensaría, si van a hacer esa reforma, mejor que nos regresen al sistema anterior. Diego, ya llegando al extremo, porque sí estaríamos hablando de que tendríamos muchos de los vicios del anterior, pero con normas que supuestamente serían más avanzadas y se volverían contra la sociedad. Me explico. Antes, para procesar a alguien, por ejemplo, te tenían que acreditar con cierto nivel de prueba que había un hecho que la ley definía como delito, que es un hecho típico. En esta figura ya muy arraigada en ese entonces del cuerpo del delito. Viene la reforma y se cambia la exigencia y ahora nada más hay que tener datos de prueba que establezcan que se realizó esa conducta, pero que es más indiciario. Como dice el Código Nacional, indicios que permitan suponer que se llevó a cabo esa conducta. No es lo mismo que acreditarla como se tenía que demostrar antes. Y sin embargo, sin cambiar ese punto, ahora podríamos llevar de aprobarse esa reforma a proceso con menos elementos, pero con resultados también de prisión preventiva más amplia, con resultados de una investigación que puede tener una incidencia mayor en el resultado del proceso. Hoy en día, conforme a las normas del sistema acusatorio, los elementos que sirven para iniciar el procedimiento ya judicializado no pueden ser tomados en cuenta para la sentencia. Con el otro sistema ya modificado sí se permitiría, porque ya ni siquiera habría una vinculación a proceso y los datos de prueba que justificaran en su caso la formulación de la imputación podrían ser utilizados para la sentencia. Wow. Hablando de las preguntas, mire, por aquí teníamos una de las preguntas que manda Vicente Sánchez, alumno de la UVM, nos dice, ¿son necesarias las reformas penales que se rumoran para lograr un control social y con esto disminuirán los delitos? Saludos a Vicente. Pues mire, la verdad es que toda reforma lleva una curva de aprendizaje y la modificación al sistema acusatorio, concretamente, no es la excepción. A mí me parece todavía prematuro, lleva muy poco tiempo en operación en todo el país, apenas en 2016 entró en todo el país y es una reforma muy ambiciosa y muy amplia. Entonces, desde mi punto de vista, todavía sería prematuro pensar en una reforma. Eventualmente tendrá que haber alguna para hacer algunos ajustes, pero sin desvirtuar la esencia. El problema aquí es que no nada más era esa reforma al procedimiento, sino era a las leyes sustantivas, a las leyes ejecutivas en general. Y entonces ya hablaríamos de casi cambiar mucho de lo que actualmente tenemos. No hay que tenerle miedo al cambio en términos generales si es para mejorar. El problema a la larga en nuestro sistema penal y en nuestro sistema jurídico en nuestro país, vamos a decirlo incluso, es que no se aplican las leyes. Entonces, la pregunta es, ¿funcionará para establecer realmente un control social? ¿Hacen falta? ¿Mejorará la situación? Posiblemente el control social se pueda recrudecer y podamos llegar a un sistema más represivo. Llegando incluso a una dictadura, como muchos plantean, doctor. No necesariamente por la cuestión meramente penal, sino en muchos aspectos de la vida jurídica se cuestiona mucho el Estado de Derecho y qué tanto lo estamos fortaleciendo. Y la respuesta para muchos es, no estamos yendo en buen camino. Yo creo que si nos centramos en lo jurídico y en lo jurídico penal concretamente,
El camino está bien trazado ahorita con el Código Nacional de Procedimientos Penales y con la reforma de 2008 a la Constitución. Habrá reformas que pueden ayudar a dar congruencia al sistema. Por ejemplo, un código penal único para toda la República me parece una magnífica idea. Me parece que es necesario. No es posible que una conducta que lesiona el mismo bien jurídico sea sancionada en forma distinta en una entidad respecto de otra. Sin embargo, en un proyecto que andaba circulando ya, que se iba a presentar en el Congreso de la Unión, para modificar el artículo 73 y darle facultades al Congreso para legislar en forma única en materia penal, se dejaban a salvo ciertos delitos como el aborto, entre otros varios, para que pudieran ser sujetos de los congresos locales. La normativa local. Así es, e incluso las leyes especiales. Entonces, no quedaría tan unificado como sería deseable. El problema no es que haya un solo código, sino en qué términos venga. Y el problema de buscar una solución con una reforma es que a veces se llega a una cuestión medio inocente. Nuestro problema no es tanto que las leyes estén mal, habrá algunas que sí y habrá áreas de oportunidad. El problema es que no se aplican. Y entonces uno piensa, si ahorita el grave problema que tenemos es de impunidad por no aplicación de la ley y cambiamos la ley, ¿qué nos va a hacer pensar que ahora sí la van a aplicar nada más porque es nueva? O porque se le aumentaron más años. Sí, por ejemplo, ahorita estaban con una propuesta de aumentar el feminicidio. Y dices, bueno, de 60 a 65. No, 60 sí me aviento, 65 no, es poco probable. Claro. Sobre todo cuando no hay mucha posibilidad de que te apliquen el castigo, porque tenemos un procedimiento que a veces no da los resultados por los operadores, más que por el diseño del procedimiento, porque no logran llevar a juicio a las personas, ¿no? Entonces, ¿de qué me sirve que la norma diga 65, 70, 80? O 500, Pensemos ¿no? en la ley para prevenir los delitos y erradicarlos de secuestro, que tenemos sanciones hasta de 140 años. Habría que preguntarnos cuántas personas han sido condenadas con esa ley y a qué penas. Esa de 140 años es cuando privan de la vida al secuestrado, pero hay otras que son hasta 100 si se te muere, hasta 80 si no le pasa nada, y entonces habría que ver qué tanto se aplica. Parece un tabulador ahí, ¿verdad? Así especial. Y hasta dónde también, doctor, pudiera ser que estas excepciones que busca cada estado para no violar también sus criterios normativos, pudieran ponerse de acuerdo y lograr que las 32 entidades federativas aprueben un código penal único. Es poco probable porque hay, por ejemplo, algunos estados que tienen una tendencia más conservadora. El ejemplo clásico que se cita normalmente es Guanajuato, sí, que Guanajuato difícilmente podríamos entenderlo con la visión que tenemos de su visión de la vida, que aprobaron una reforma tipo el aborto. Habrá algunos que sean, por ejemplo, de gran actividad ganadera, y para ellos el abigeato o robo de ganado será un delito muy grave. Claro. Si nosotros pensamos en la Ciudad de México, pues no es tan grave. Entonces digo, se podría combinar y a lo mejor podríamos convocar a los representantes de los estados en el Senado y a los representantes de la población en la Cámara de Diputados de cada una de las entidades a que digan qué conductas tendrían que estar, y mientras no haya conflicto, pues se podrían agregar todas. Tal vez la incidencia sería muy baja en algún lugar y en otro sería más alta de ciertos delitos de acuerdo a sus necesidades, pero sería factible. Lo que me parece que podría ser el punto de quiebre es esta idea de, no, pues yo no quiero permitir la interrupción del embarazo en forma legal, y para mí eso ya lo vuelve no negociable. Lo vimos ahora, perdón por la equiparación que hago, pero lo vimos con el INSABI, ¿no? O simplemente porque no quiero sujetarme, no quiero que vean que me sujeto a lo que me están imponiendo desde el Ejecutivo, porque también se vuelve un tema político, doctor, ¿no? No se percibe así, que tiene mucho que ver también los partidos dentro de una reforma de esta naturaleza. Sí, tienen mucho que ver los partidos porque hay plataformas de los partidos, pero también tiene que ver con un ejercicio del poder. No hay que dejar de pensar en que si se crea facultad exclusiva para el Congreso de la Unión para legislar en materia penal, eso significa una facultad menos para las autoridades locales. Y la cuestión de poder tipificar conductas para que se consideren delictivas no es un poder menor. Y muchas veces
se cree que no tener poder es como no tener presupuesto, no es como si me redujeran el presupuesto. Entonces ya quién soy yo, qué estoy haciendo aquí. Entonces el coto de poder es peligroso, es complicado de entender desde quienes gobiernan en los estados. Por aquí desde Tamaulipas, la doctora Emily Guileta dice, ¿cree usted que la reforma a los artículos 25, 261 y 325 que aprobaron ayer los diputados sea la solución para contrarrestar los delitos en esa materia y sea el camino correcto para la solución y poder erradicar el problema de homicidios, violaciones, maltrato y acoso a las mujeres? No. No, No. doctora Emily, un saludo hasta Tamaulipas. Gracias por estar Mire, presente. nada más para ampliar un poco porque Por puede favor. sonar muy limitado. Sí, no. Si estamos pensando en una reforma al Código Penal Federal, estamos pensando en una reforma al artículo 25 que nos marca los límites para la aplicación de la pena. Si estamos hablando de una modificación en la punibilidad, por ejemplo, para el feminicidio, decíamos, primero, habría que pensar qué porcentaje de las conductas delictivas se castigan y qué porcentaje de los feminicidios en lo concreto se castigan. Nos hablan de miles de delitos en el país en términos generales. ¿Cuántos se llevan a proceso? Nos hablan también de una cantidad muy importante de feminicidios. ¿Cuántos se llevan a proceso? Pero el principal problema es cuántos feminicidios son de orden federal. Aquí tenemos que recordar que tenemos un país con normas federales y locales. Y el feminicidio, salvo que lo cometiera algún servidor público federal con motivo de su encargo o que se cometiera contra alguien que se desempeña en el servicio público federal con motivo del encargo o en una embajada, en un buque, en un avión, etcétera, estaremos entendiendo que es un delito del fuero común, es decir, sancionado por las leyes de las entidades federativas. Entonces, yo recuerdo alguna vez que con bombo y platillo se anunció una reforma al Código Penal Federal para aumentar la sanción por la violencia familiar. Y dices, bueno, pues ¿cuántos delitos de violencia familiar se podrán dar en el ámbito federal? Y realmente, pues serían mínimos. Entonces, no va a tener mayor impacto. Anteriormente teníamos un sistema que de facto, porque no era una cuestión jurídica, se daba un fenómeno en el que se modificaba el Código Penal Federal y luego los códigos locales medio adoptaban el mismo criterio. Entonces, si fuera esa la idea, podría darse en forma similar. Aquí ya se ha perdido eso. Tal vez si, por ejemplo, con el liderazgo que ha mostrado el presidente de la República, hace un exhorto, sobre todo a los congresos dominados por el partido que lo llevó al poder, concretamente Morena, tal vez puedan lograr que se vaya filtrando esa reforma a los códigos locales, que se vaya aterrizando. Sin embargo, yo ayer, por ejemplo, platicaba sobre la amnistía. Esta propuesta del presidente de la República de pacificar al país, de buscar una cultura de paz en lugar de una de guerra. Que fue promesa de campaña que también. fue promesa de campaña y que ya mandó la iniciativa. O sea, Ajá. Él lo ha buscado. Y decíamos, del ámbito federal va a resolver poco. Por ejemplo, hablaba de los abortos. ¿Cuántos abortos federales hay? Pues hay pocos. Entonces, la propia iniciativa de ley de amnistía señala que se buscará a través de la Secretaría de Gobernación que en los congresos locales se promuevan leyes similares. Yo nada más pienso, ¿hace cuántos meses se presentó esa iniciativa de ley de amnistía y cuántos congresos locales han aterrizado eso en sus propias iniciativas? ¿O cuántos ejecutivos de las entidades federativas? Y realmente yo no tengo noticia. Obviamente no hay conveniencia. Pues no hay conveniencia, pero lo que voy es, a pesar de que hay un mensaje fuerte del presidente de la República y de que tiene una gran, podríamos decir, autoridad moral frente a muchas de las autoridades locales, no se ha llegado a aterrizar. Entonces, una ni siquiera reforma, en los estados gobernados por Morena. Ni siquiera en los estados de Morena, según lo que yo tengo noticia. Entonces, pensar en que una reforma a la normatividad, por ejemplo, el feminicidio, la van a copiar en las entidades, parece que es apostarle demasiado a la buena voluntad
y a A que la sean muy esperanza. proactivos. Sí. Nos manda una segunda pregunta. ¿Cuál cree usted que sea el problema mayor referente a los homicidios y violaciones en contra de la mujer y de la niñez? Emily Aguileta, gracias, desde Tamaulipas. Bueno, tenemos un sistema descompuesto en alguna medida, tenemos un problema de educación, de cultura, falta de valores, y que evidentemente se ven reflejados en muchos de los aspectos de la vida diaria. Hoy en día se ha visibilizado ya mucho el tema de la violencia de género, que existe desde hace mucho, pero que no se le daba la atención debida. Tenemos, por ejemplo, una ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Tenemos tipificaciones en las leyes penales tratando de combatir los hechos de violencia contra la mujer, pero creo que el tema viene a ser más cultural. Viene a ser más, hay que reconocerlo, es una sociedad machista, es una sociedad que maltrata a las mujeres, y yo creo que eso habla muy mal de la sociedad. Creo que a largo plazo tendría que ser un tema educativo, pero que se tiene que dar una solución más a corto plazo, porque no puede nada más apostarse a que de aquí a 30 años va a cambiar el fenómeno. ¿Cómo se tiene que hacer? Pues tiene que ser a través de leyes, pero sobre todo de aplicación de la ley. Y creo que tiene mucho que ver con los procedimientos que se puedan integrar con respecto a una perspectiva de género. El problema es que ahora, por ejemplo, se comete un hecho, la víctima es juzgada. Tenemos ahorita muy reciente el tema de la niña Fátima, Ajá. un tema que nos lastima. Y bueno, también lastima ver que la respuesta de la autoridad parece que es echarle la culpa a todo mundo menos ellos. Así es. O sea, en lugar de asumir responsabilidades más concretas en lo que le toca a cada quien, tampoco se trata de cargarle toda la responsabilidad a la autoridad. Pero decir, no, es que los padres tienen tal condición, los padres no lo cuidaron, ¿por qué la dejaron salir de la escuela? Lo cierto es que hubo una conducta delicadísima que agravia a la sociedad, y qué bueno que agravia a la sociedad una cosa tan delicada, porque lo único que faltaría sería que pasara como un hecho más, y entonces sí ya no tendríamos solución. Creo que ahorita es tiempo para que la sociedad demande resultados, y demande resultados no nada más reactivos, sino también preventivos. Creo que eso es un problema muy complejo, y no tendría yo una solución concreta así como para decir, con eso se arregla. Los protocolos de actuación desde la SEP también que se deben regular y se deben hacer que se lleven a cabo, ¿no? En cada una de las escuelas. Pero ahí, doctor, me gustaría que nos diera su visión al respecto. Cuando también en estas marchas y demás que hay de grupos feministas, ¿es realmente un feminicidio una situación como esta? O algunos lo estaban manejando, pero quien se la lleva es una mujer y no se sabe si la mujer fue la que actúa en contra de la niña. Entonces, ¿cómo se tipifica una situación como esta? Porque también vemos que algunos grupos, así que quieren llevar agua a su molino con toda la situación que sucede. Como vemos, las leyes normalmente está pensada en que el feminicidio lo cometen los hombres. Ajá. Es un error. Tendría que ser el feminicidio una conducta que privara de la vida a una mujer con motivo de su género. O sea, con motivo de género. Independientemente de quién sea Independientemente de quién lo cometa. Así tendría que ser. Porque lo que estás haciendo es tratar de evitar, y en su caso, ya que ocurran, sancionar a quien prive de la vida a alguien con motivo de género, concretamente contra una mujer. Yo he pensado, por ejemplo, tendría que ser un delito agravado, cualquiera que sea con motivo de género, contra hombre o contra mujer. Por ejemplo, si pensamos de una persona de la comunidad gay que es privado de la vida por su género, también tendría que ser agravado. Sin embargo, ahorita estamos enfocando todo a tratar de evitar un fenómeno gravísimo que es la violencia contra la mujer, y me parece que está bien hacer una diferencia. Es decir, hay discriminaciones positivas o acciones afirmativas que hay que tomar porque la necesidad es evidente. Si nosotros vemos, por ejemplo, el Código Penal para el Distrito Federal, nos dice el 148 bis, comete el delito de feminicidio quien por razones de género prive de la vida a una mujer. Aquí vemos que no nos dice que tiene que ser un hombre, puede ser cualquier persona. Y entonces ya estaríamos ubicando
que estamos enfocando en la víctima, la protección, y no en la represión a partir de lo que es el autor. Sin embargo, le digo, hay una resistencia porque se piensa que si es una mujer contra una mujer ya no hay razones de género, y no es cierto. Puede ser que sí las haya, y entonces lo que tendríamos que hacer es acreditar. Y quizá ahí es en donde el doctor Hertz Manero ha querido poner el punto en el debate. Estos motivos que nos dan las razones de género, que dice, a veces se complican. Pareciera como si hubiera que juntar todas. En realidad, con que concurra una, ya es suficiente para hablar de feminicidio. El 325 del Código Penal Federal comete feminicidio quien prive de la vida a una mujer. Tampoco nos dice que el activo tiene que ser un hombre. Entonces, a veces es problema de la aplicación. Y aquí también tendría que ver la edad, doctor, porque algunos entonces dicen, no, pues es infanticidio porque era niña. Entonces, pareciera que no se ponen de acuerdo. Yo, ahora con las redes sociales y la ventaja que tenemos de ver opiniones externadas, nos quedamos a veces y nada más leemos, pero no nos metemos en el tema y a veces nos surgen mucho más dudas que respuestas. Una mujer es mujer durante toda su vida. Ajá. Y si es privada por ser mujer recién nacida, porque el padre quería un hijo y la mató porque era mujer, es feminicidio. Como sucede en algunos países en Oriente, ¿no? Sí. Porque es mujer y no la quiero y así es, naciendo. porque la están matando por sí. su género. Si nosotros pensamos en lo que es el infanticidio, Ajá. primero habría que decir que ni en el Código Penal Federal ni en el local están ya tipificados con ese nombre. Antes teníamos el infanticidio, que era una figura de homicidio del descendiente a manos del ascendiente, nada más así operaba, y que se daba pensando en el Código Penal, que era tanto para la Federación como para el Distrito Federal en ese entonces, dentro de las 72 horas de vida. Eso se suprimió. Ya ahorita no hablaríamos de infanticidio, aún en un caso en que se prive de la vida a un niño o a una niña. Tenemos un caso más o menos parecido a lo que era el infanticidio en el Código Penal para el Distrito Federal, cuando la madre priva de la vida a un hijo dentro de las primeras 24 horas de vida. Pero insisto, no se llama infanticidio, y lo que tendríamos que entender es que, por ejemplo, a Fátima, no sé cuál habrá sido el motivo por el que le privaron de la vida, no tendría que ser necesariamente infanticidio, salvo que hubiera cuestiones de género. Eso es lo que habría que demostrar. Okay. ¿Qué es la parte que le toca a la fiscalía y a los abogados demostrar? Sí, o no? a la fiscalía, por supuesto, pero también habría que entender, una niña de 7 años tampoco es que tenga enemigos o que tenga una cuestión como para que nos hablen de que hay motivos muy diversos. Ok, a menos que fuera el problemas entre adultos y recayera sí, que a lo mejor quisieron pues, causarle un daño a alguien a través Ajá. de la muerte de la niña, de la pequeña. Pero por lo que yo he oído tampoco se ha manejado esto. Y creo que la línea de investigación sería muy delicada porque estaríamos otra vez sobrevictimizando a quien ya sufrió un daño. Así es, la revictimización, que también es algo de lo que se queja, pues todas las víctimas de primera instancia, lo primero que hacen en los ministerios públicos es esta revictimización, que también es casi imposible una lucha contra eso. ¿Qué se puede hacer al respecto, doctor? ¿Qué se necesita? ¿Más capacitación? Hay que sensibilizar a los servidores públicos que atienden, así que a los de primer encuentro, los de barandilla. Ajá. Lamentablemente se escuchan muchas historias en las que parece que lo que quieren es más bien deshacerse de los procedimientos y entonces, Ajá. no, pues mejor ni denuncia, va a perder el tiempo, no va a lograr nada, váyase a la otra agencia del Ministerio Público, aquí no nos toca, en lugar de entender que quien se está tomando la molestia de acudir ante el Ministerio Público a hacer la narración de una conducta, es porque, por lo menos, se siente agraviado por una conducta que estima como delito. Tal vez ni lo sea. Muchas veces sentimos que algo es delictivo porque lo percibimos como ilegal. Y tal vez es ilegal, pero no delictivo. Pero no es una de las actividades más recurrentes en el ciudadano. Tenemos una gran cifra negra de las conductas delictivas porque la gente no quiere denunciar. Bueno, si alguien va a denunciar, por algo es. Por lo menos está convencida de que le causaron un delito. Creo que lo menos que debe de darse es el trato digno, adecuado, respetuoso,
y que de alguna manera lo pueda llevar a que el procedimiento siga su curso, a que se arregle incluso quizá con una salida alterna, o a que le expliquen por qué no es una conducta delictiva y por qué no es la vía para sancionar. Hablando de respondientes, por aquí de Jalisco, este es un anónimo porque es de alguien de Sedena, por ahí nos pidió anonimato. ¿Qué opina de la responsabilidad del primer respondiente con la llegada de la Guardia Nacional? Hablando de primeros respondientes y también esa situación que se puede presentar ahora con esta nueva forma de hacer justicia. Si vemos el protocolo nacional de primer respondiente, vamos a entender como primer respondiente al primer funcionario con funciones de seguridad. Por lo tanto, tendríamos que aceptar que la Guardia Nacional tiene que ser considerado como primer respondiente, a diferencia de lo que ocurría con las Fuerzas Armadas antes de la creación de la Guardia Nacional. Creo desde mi punto de vista que se le debe de exigir con todo el rigor la responsabilidad al primer respondiente, sea de la Guardia Nacional, sea de las policías locales, sea de quien sea. ¿Por qué? Porque tiene una función fundamental. Una función primero de protección ante el caso de delito flagrante de la sociedad. Tratar de impedir que se siga consumando un delito. Y si ya no es el supuesto, bueno, por lo menos de preservar lo que pudieran ser indicios y elementos materiales probatorios que pudieran servir para la investigación de los hechos. Si tomamos en cuenta que la Guardia Nacional se está nutriendo principalmente de lo que era la Policía Federal, de lo que es policía militar y policía naval, se supone que, por lo menos en el discurso oficial, todos son gente que tiene formación policial, aunque sean diferentes ámbitos competenciales previos. Por lo tanto, no es que estemos hablando de improvisados ni mucho menos. Tendríamos que entender que tendrían que aplicar el protocolo y que hay que respetarlo en la misma forma que cualquier otra policía. Por ahí escuchaba yo en alguna entrevista al secretario Durazo hablar sobre, estamos implementando unos cursos para los primeros respondientes. En una megalópolis, hablemos de nuestra Ciudad de México, de más de 20 millones, ¿qué se necesitaría y qué cursos y qué actualizaciones continuas, qué capacitación deberían de tener? Digo, porque N cantidad de delitos se suscitan día con día en esta gran urbe que tenemos, doctor. Es una pregunta muy complicada porque podríamos entender de entrada que podrían dar un puro curso para llenar el informe policial homologado, que a veces ya es Un machote todo, cualquiera, sí, sí. pero a veces ya puede ser un reto. Ajá. Y sobre todo llenarlo rápido y llenarlo bien. No, yo creo que el problema es, hay que atender a las necesidades de cada cuerpo de seguridad pública, en este caso para el efecto del primer respondiente. Si nosotros pensamos en una corporación policíaca, con una formación en términos generales adecuada, un curso para el primer respondiente no tendría que ser tan complejo. Pero si estamos pensando en una policía con muchas carencias en términos generales y además queremos capacitar en primer respondiente, pues la capacidad tendrá que ser mucho más amplia. ¿Cuál es el problema que hemos tenido a partir de la reforma de 2008 en términos generales con el sistema acusatorio? Y el tema del primer respondiente pues tiene que ver con la investigación inicial dentro de ese procedimiento. Y es que a veces se dieron cursos, pero que quizá no iban bien enfocados, quizá no eran de la duración necesaria. A lo mejor hay gente que tomaba un curso de 2 semanas y ya con eso sienten que lo capacitaron, y no es el caso. Usted me planteaba, bueno, en una ciudad como la nuestra, sí, en una ciudad como la nuestra tiene mucha problemática, pero si hablamos, por ejemplo, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, estamos hablando de toda la República y hablamos de complejidades distintas en diferentes partes de la República. Uno pensaría que, por ejemplo, los problemas que puede enfrentar la Policía Federal o ahora la Guardia Nacional en el estado, por ejemplo, de Chihuahua, son diferentes a las de Guanajuato. Guanajuato sabemos ahorita con este cártel de Lima, Sí. Y la gran cantidad de homicidios, bueno, tiene una problemática ya muy distinta. Si nos vamos a pensar en Yucatán, Yucatán tiene una incidencia mucho menor en cuanto a delitos violentos, y ahorita a lo mejor la Guardia Nacional está más enfocada en temas migratorios. Son capacitaciones diferentes que tendrían que darse de acuerdo a lo que van a desarrollar dentro de la misma corporación, ¿no?
Aquí interfiere lo que llaman algunos estudiosos la orografía y la geografía de los delitos, ¿tendrían mucho que ver aquí? Yo creo que en el combate al delito, o sea, sí se dice que, por ejemplo, en lugares más fríos puede haber una tendencia más a delitos patrimoniales, en los delitos más calientes podría haber una más a delitos contra la vida o incluso sexuales. Yo creo que eso está medio superado, creo que la problemática ya es muy diferente, pero sí tendríamos que entender que la forma de actuar de nuestras autoridades sí tendría que ser enfocada al tipo de criminalidad que hay en cada lugar. Si por ejemplo hablamos de una comunidad en la que el principal problema tiene que ver con la siembra de drogas, no vamos a mandar a una policía que esté muy bien entrenada en delitos patrimoniales. Tenemos que mandar a alguien que esté capacitada para hacer frente a delitos contra la salud en materia de narcóticos, por ejemplo, ¿no? Mencionaba Yucatán, un estado que casi no, se puede decir que casi no lo vemos en los índices que se manejan de la problemática de delitos en nuestro país, no lo vemos tan arriba siempre. Por aquí Virginia Ramos, precisamente de Yucatán, nos dice, el problema de seguridad, o más bien inseguridad, se resuelve con las reformas penales que están proponiendo. No, de entrada, como decíamos hace rato, Ajá. primero, una ley no sirve de nada si no se aplica. Entonces, si ahorita pensamos en que el sistema acusatorio se está considerando que es ineficaz y que hace falta una reforma, porque se ha fomentado el tema de la puerta giratoria, porque ese es el argumento principal, sí, tendríamos que partir, bueno, ¿se ha aplicado bien o no el sistema? Primero, ¿por qué sale la gente? Sale por salidas alternas, así está diseñado el sistema y va para ciertos delitos. Si hablamos de acuerdos reparatorios, delitos patrimoniales, no violentos, delitos culposos, delitos de querella. Si hablamos de una suspensión condicional del proceso que no exceda la media aritmética de 5 años de prisión, no son los delitos de más incidencia. Si hablamos de un procedimiento abreviado, hablamos de una disminución de la pena que va a depender de la media aritmética de la pena y si tiene antecedentes, pero tampoco es una impunidad tan alta. ¿Dónde está el problema? El problema está en que a lo mejor ni siquiera están llevándolos ante la autoridad judicial o los están llevando y no saben defender las actuaciones. Yo me pronunciaba en contra de la reforma para ampliar el catálogo de delitos de prisión preventiva cuando se estaba manejando el tema, incluso pronunciándome contra la existencia de la prisión preventiva oficiosa, porque para mí el agente del Ministerio Público tendría que tener la capacidad para justificar la prisión preventiva. Si no tiene capacidad para eso, no va a tener capacidad para defender en juicio. Y entonces, pensemos, por ejemplo, una persona que es detenida y es llevada ante el juez y el juez lo deja libre con una medida cautelar diversa a la prisión preventiva. ¿Por qué va a ocurrir? Puede ser porque no hacía falta esa medida tan radical, que tendría que ser excepcional y que así está diseñado el sistema y que es uno de los logros del sistema. O puede ser porque no supieron pedirlo. Que ahí estaríamos hablando de la capacidad de los abogados. Lo que está sucediendo últimamente y que los medios refieren como puerta giratoria, cuando los jueces dictan que pues no están bien, ni siquiera a veces bien integradas las carpetas de investigación. Sí. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Aquí viene a colación una pregunta que vi por aquí, de la que me enviaron, queridos amigos, que creo que viene a colación a este respecto, porque desde Puebla nos preguntas, ¿qué está haciendo la Facultad de Derecho para enseñar los cambios normativos nuevos y de diseño institucional en el Código Nacional? O sea, todo el mundo se alarmó cuando nos dicen que todavía, nos decían algunos estudiosos, todavía el sistema anterior que le seguimos diciendo nuevo, no lo terminaban de entender o de implementar y de repente le quieren hacer reformas al nuevo sistema. Entonces ahí, ¿qué pasa en la Facultad de Derecho? En la Facultad de Derecho concretamente que yo puedo decirles que ha habido un esfuerzo por adecuar la currícula de la carrera a lo que es el sistema acusatorio. Debo decir que durante los primeros años de la vacatio legis de la reforma se tuvo un programa de la materia Derecho Procesal Penal en el que se manejaba un poco los dos procedimientos. Porque se decía, tienes que enseñar el anterior porque va a seguir aplicándose todavía para largo. Ajá. Porque todos los procedimientos que iniciaron conforme al anterior van a seguirse conforme al mismo.
Y entonces, por ejemplo, si hablamos de una orden de aprehensión que está vigente por un homicidio calificado y que a lo mejor va a prescribir en 40 años, bueno, dentro de 40 años, cuando detengan a esa persona, se va a tener que llevar el procedimiento conforme a las leyes anteriores porque empezó con el procedimiento anterior. Que esa parte muchos ciudadanos de a pie no la entendemos del todo. Así es. Entonces, el sistema acusatorio solamente para los procedimientos que inicien a partir de la vigencia, que sería ya más tardar el 18 de junio de 2016. Ahora, teníamos una materia incluso que todavía está impartiendo, que es la de juicios orales en materia penal, que esa sí era más encaminado al acusatorio, pensando en que, bueno, la mayoría de los procedimientos van a ser del acusatorio. Ahorita en la Facultad de Derecho estamos en el segundo semestre de aplicación del nuevo plan de estudios de la carrera. Un plan de estudios que se ha modernizado en el sentido de que todas las materias se tienen que impartir con perspectiva de equidad de género, con perspectiva de derechos humanos, de control de convencionalidad, y que de esta forma se ha buscado fortalecer en términos generales la cuestión de los derechos humanos y su forma de impartir en la facultad. Concretamente, se modifican las materias para hacer que sean acordes a lo que es el procedimiento que está en el Código Nacional. Ahorita no ha habido un cambio a partir de los borradores porque aparte no tenemos ni siquiera las iniciativas presentadas. No dudo que va a venir una reforma. Ahorita la única que tenemos realmente en curso es la que presentó el ministro Saldívar a el Poder Judicial y sobre todo para la cuestión de la Corte. Seguramente van a venir iniciativas para el procedimiento penal y en el momento en que sean aprobadas tendrán que hacerse los ajustes, no en plan de estudios porque eso la materia ya está, sino en los programas. Pero se ha buscado hacer mucho más práctico, mucho más aplicable a lo que es la realidad que van a enfrentar los egresados de la facultad, la enseñanza del procedimiento penal, que es lo que a mí compete. Perfecto. Por aquí el ingeniero Eric Maya, desde Tampico, Tamaulipas, que nos está mirando. Él me dice, ¿es el presidente el culpable de tantas desapariciones, muertes, violaciones en contra de la mujer? Porque así se ha manejado a veces en los medios incluso, ¿no? ¿Se le puede dar este peso a la figura del Ejecutivo? No, creo que no sería posible echarle la culpa de todo, como tampoco se le puede atribuir todos los logros que haya en el país. Okay. Tenemos un presidente que ha polarizado. Hay gente que lo adora, hay gente que no lo puede ver ni en pintura. Yo creo que aquí hay que ser justos y darle una dimensión adecuada. El problema de la violencia contra la mujer se da muchas veces en el seno familiar. Se da entre compañeros. Se da también en el ámbito laboral, entre por compañeros supuesto. De trabajo. Que ahora ya lo tipifican como el moving, ¿no? Sí. Este acoso, la verdad. Así es. Sí, si es entre pares, podemos hablar del mobbing, si es el bullying, y entonces podemos hablar de diferentes cosas. Pero habría que entender si, por ejemplo, un sujeto acosa, si un sujeto realiza actos de violencia sexual contra una mujer, de violencia física, de violencia feminicida, no es porque el presidente de la República haya dado una indicación o haya dicho está bien. Al presidente hay quien le aplaude esta idea de pacificar al país. Yo creo que la idea de pacificar siempre debe ser bien recibida, pero habría que ver los caminos, habría que ver los cómo. Y es lo que creo que todavía no ha quedado claro. Estamos ahorita, por ejemplo, y se ha frivolizado un poco con la idea de lo de abrazos no balazos. Ajá. Sin embargo, vemos que en la práctica sí se están buscando llevar a cabo procedimientos penales. Es decir, no estamos quizá en un discurso de la guerra contra el crimen organizado como en otros gobiernos o contra la delincuencia en general, pero tampoco estamos en una cuestión en la que, digamos, la autoridad no está queriendo integrar nada. Se le ha criticado la actitud que ha tomado ante ciertas cuestiones y ahí tendríamos que decir que hay mucho como para criticar. ¿Por qué? Porque ante una problemática muy real que está lacerando a la sociedad, ajá, parece que el discurso es tratar de darle menos importancia como para que no opaque otros temas de la agenda nacional que pueden ser también muy importantes.
pero de ahí a llegar al extremo de echarle la culpa de la violencia de género en el país, no, creo que hay que asumir la responsabilidad como medio social, que es donde se desarrolla esta fenomenología. Nos manda otra pregunta. Dice, ¿cuál cree usted desde su perspectiva profesional en el tema penal que sea la solución y estrategia a corto tiempo para erradicar feminicidio, homicidio y maltrato infantil? Creo que el tema de la violencia infantil ahorita en el país es lo que está en la mente de todos. Creo que ahorita lo que hay que hacer es políticas preventivas en alguna medida, y esto implica, por ejemplo, estar pendiente a señales. Hay una campaña ahorita en radio, por ejemplo, Ajá. que te dice, hay que estar pendiente de los horarios, hay que estar pendiente de no sé qué, hay que estar pendiente de varias cosas. Y eso tendría que ser tanto en la familia como en el ámbito educativo. Por ejemplo, maestros. Quizá, por ejemplo, en el tema de la universidad y la educación superior es más difícil porque convive uno menos con los grupos. Estás a lo mejor 1 hora, hora y media, 2 horas cuando más, y no puedes detectar tantas cuestiones. Pero, por ejemplo, en educación básica, en el que a veces es un maestro que está toda la mañana, 8 toda horas la tarde ahora con el grupo, tiempo. Sí, con el tiempo ya extendido. Ajá, extendido, sí. Se pueden dar mucho más cuenta de que hay algún tipo de anomalía, desde física hasta social. Por ejemplo, voy a decir algo muy burdo. ¿Cuánta gente no se ha dado cuenta de que sus hijos tienen que usar anteojos porque el maestro o la maestra les llama la atención a los padres y dice, oiga, yo veo que su hijo hace un esfuerzo muy grande por ver el pizarrón y no alcanza a ver? Ya lo llevó a que le hagan una prueba de visión y ahí se dan cuenta. Bueno, es una cuestión que puede sonar medio frívola para efecto de la pregunta, pero si vamos capacitando, por ejemplo, al personal docente para que detecte ciertas señales que pudieran ser propias de alguien que ha sufrido algún tipo de violencia, quizá podría servir para detectar. ¿Qué pasa, por ejemplo, en algunos países? Vamos a pensar en los Estados Unidos, en los que por lo menos la información que nos llega es que si en la escuela se dan cuenta que hay síntomas de violencia contra uno de los alumnos en su casa, se presenta una denuncia y se procede a una investigación formal de las instancias de gobierno. Quizá eso es lo que tendríamos que ir haciendo, que haya una colaboración entre las autoridades educativas con las autoridades familiares para que estén pendientes de ver qué se puede detectar en cada uno de ellos. La gran pregunta, yo se la hacía directamente en redes sociales al titular de la SEP, ahora que sucede este evento terrible en Torreón con este niño, hasta donde también la evolución a prácticamente 100 años de la creación de la SEP, no ha habido tal dentro del sistema educativo, no vemos que haya psicólogos especializados, vemos en otros países, de repente, en algún momento platicaba con una rectora de una universidad de Cuba, por ejemplo, y qué hacen con un niño con ciertas características. Pues lo primero es mandarlo al psicólogo para que vea qué es lo que está sucediendo, y entonces es donde nos damos cuenta que también necesitamos por parte de los titulares en este caso de la educación, un poquito más, no nada más el protocolo de actuación que deben seguir ahora los maestros, porque ahora es, ya no lo toques, ni le grites, ni le digas, porque te pueden demandar. Hasta donde también mantenerlos en una educación a la defensiva con nuestros hijos es contraproducente. Veía en la mañana en el noticiero una entrevista que estaban haciendo Paola Rojas con padres de familia. Y de repente yo sentí, como madre de familia, lo digo aquí, que pareciera que se le quiere dejar toda la responsabilidad a los maestros o a las autoridades, pero al mismo tiempo no estamos conformes con lo que nos dan y les voy a explicar por qué. Hablan sobre que son solamente 20 minutos para esperar que venga el papá o la mamá. Pero espera, pues estás al pendiente de a qué hora sale tu hijo. Pero si no viene, entonces se los tienen que llevar al DIF. Y se los llevan al DIF o a otra institución o al Ministerio Público, los tienen que llevar en patrullas y entonces también perjudica a los niños que se suban y ver que los llevan en una patrulla. Pero entonces la responsabilidad civil, la responsabilidad de los padres, creo que la estamos quitando mucho peso en una situación cuando nosotros como padres de familia
somos los primeros responsables de todo lo que sucede con nuestros hijos, o hasta dónde estoy falta de razón. No, yo creo que tiene toda la razón, porque además hay que entender que gran parte de la educación que va a guiar la vida de una persona la recibe en los primeros años de vida, y eso es en el seno familiar. Así es. Cuando ya ingresan a una escuela, llámese desde guardería hasta ya una escuela preescolar, primaria, secundaria, te tienes que sujetar a ciertas reglas. Y esas reglas tienen que ser respetuosas de unos y de otros. Por ejemplo, decir 20 minutos para una madre o para un padre de familia que a lo mejor está trabajando y que dice, a veces tengo que llegar más tarde, puede sonar poco tolerante. Pero no sabemos si esa maestra o ese maestro de escuela también tiene que ir por sus hijos y también tiene que cumplir con esto y no se puede quedar más de los 20 minutos. Entonces hay que respetar horarios, hay que respetar funciones, hay que respetar personas. Y hay que enseñar a que se respeten. Efectivamente, antes se veía un respeto mucho mayor, tanto de la familia como de los alumnos, a los profesores. Por el tiempo y por el profesional también de que está ejerciendo su trabajo, ¿no? Sí, y también hay que decirlo, de los profesores a los alumnos. Así es. El respeto tiene que ser en doble vía. Y entonces vamos a respetar los tiempos, vamos a respetar lo que tiene que hacer cada quien, vamos a tomar en cuenta quién es quién. Si pienso, por ejemplo, un niño de primaria, tenemos que ubicar que el adulto es el profesor. De él tenemos que esperar algunas cosas más. Pero tiene que haber un respeto, y sobre todo a nivel familiar. Se ha cuestionado mucho esta idea de ahora ya no puedes ni regañarlo. Bueno, creo que hay formas. Una cosa es llamar la atención, otra cosa es un regaño. Decía, ya no los puedes ni tocar. Bueno, afortunadamente yo debo decir, a mí ya no me tocó la época en la que te daban reglazos, ni mucho menos. Pero uno ha oído que antes sí era algo muy recurrente. A mí no me tocó que era aplicada, pero sí recuerdo compañeros que no había día que no se llevaran reglazos o varazos. Y digo, soy de pueblo, queridos amigos, esas pequeñas varas de pirulo, de membrillo que hacían algunos maestros, a mí no se me olvida, todavía sí me tocó ver que algunos de mis compañeros sí les tundían fuerte. Y yo creo que eso nunca se va a justificar, por lo menos en los tiempos actuales. En otros tiempos se veía diferente, pero sí tiene que haber un respeto y tiene que haber procedimientos marcados que sean generales. Por eso creo que los protocolos sí son importantes, pero no solo es el protocolo para el caso de la violencia, es el protocolo que guíe la actividad. Por el otro lado, doctor, si un niño se queda y ya pasó más de una hora en la escuela, porque ha sucedido muchas veces, y entonces llaman a la seguridad pública para remitir a ese niño, pero es por protección del niño, por protección de la misma escuela, o sea, no se lo puede llevar cualquier persona de la mano a llevarlo al DIF, se tiene que seguir unos lineamientos que están por escrito. Y entonces, ¿por qué también ahí estamos demeritando el trabajo de los servidores públicos, ¿no? Porque al final de cuentas van a hacer un trabajo para que es repercute por la acción primera del padre que se le olvidó pasar por su hijo por la situación que sea o avisar a alguien. En todas las escuelas siempre nos piden, los que somos padres de familia lo sabemos, sean privadas o sean públicas, nos piden 2 personas más autorizadas para recoger a nuestros hijos. Entonces, previendo situaciones como esta. Entonces, serían los menos casos, pero en el otro sentido, donde dice, ¿cómo un niño va a sufrir por subirse una patrulla? Pero pues ahí estamos también fincándole una responsabilidad al Estado, como si quisiéramos que crear un organismo más para situaciones como esas que no deberían estar en el contexto. O como... Sí, pero no es solo que se suba a la patrulla, es que lo lleven a una agencia del Ministerio Público, que lo lleven al DIF y todo lo que esto implica. Pero tendríamos que pensar cuál sería la otra opción. Así es. ¿Cuál sería? Decir que el maestro, maestra, la persona encargada de la dirección de la institución se lo lleve. ¿Qué pasa? Si, por ejemplo, con la mejor de las voluntades lo va a llevar, lo lleva en su carro particular, chocan y sufre un daño. Va a tener responsabilidad. Entonces, tenemos que ubicar que la gente no tiene por qué afrontar responsabilidades que no le corresponden, y volvemos al planteamiento inicial. Hay cosas que corresponden a la familia. La institución educativa tendrá que responder lo que ocurra de puerta adentro. Y por supuesto, cómo salen.
Porque el problema de Fátima es que dicen, la dejaron afuera. Y pues no debes dejar a una niña de 7 años afuera. Creo que Así eso es. a cualquiera nos tendría que por lo menos sonar que algo hubo mal, algo fue indebido, y no digo con intención, tal vez por negligencia, tal vez por un descuido imperdonable. No lo sé, habría que ver las circunstancias y qué fue lo que realmente ocurrió, porque uno tiene la información que se ventila en medios Así es. y a veces no es lo más apegado a la realidad. Entonces, yo no juzgo, yo no me pronuncio diciendo que hizo mal la escuela, que hizo mal en forma tajante, pero si fue así, de que dejaron a la niña fuera de la escuela, sí tendríamos que entender que hubo un error. O sea, pasaron los 20 minutos si es que hubiesen pasado, hipotéticamente, y entonces ya quédate afuera porque no me hago responsable. Qué delicado. Y Y sin entonces, juzgar a la así es. escuela por la muerte. O sea, pueden tener responsabilidad porque no hicieron lo que tendrían, pero nunca hay que quitar que quien privó de la vida es quien debe responder primero por eso. Porque a veces parece que queremos juzgar a los padres, a las escuelas, a todo el mundo, y se nos pierde de vista que hay alguien que fue quien privó de la vida. Es exactamente, y por eso les digo, queridos amigos, que escuchar el razonamiento y el análisis de quien sabe, de veras es lo más importante. Ya para terminar, doctor querido, de verdad, una pregunta, y esta va de mi cosecha, le digo gracias, espero. Eh, yo siento, y lo hemos hablado muchas veces, hasta dónde ahora, pasando a otro tenor, se ha mencionado en medios incluso que las funciones de la UIF y el titular, Santiago Nieto, invaden o están invadiendo las funciones de la FGR con el doctor Gersmanero. ¿Hasta dónde es cierto? ¿Hasta dónde sí? ¿Hasta dónde qué está pasando desde su visión? Bueno, creo que es delicado el tema porque el doctor Hertz incluso dio a entender Ajá. de una manera muy directa, o así lo entendí yo, Ajá. que hablaba de algunas unidades del gobierno que ni siquiera podría decirse que respetaban la presunción de inocencia. Y esto es un tema nuevo en la UIF. La unidad de inteligencia financiera ya existía. Sí. Lo que ha tenido es una mayor visibilidad. Entonces, yo creo que todos tenemos una idea de que el doctor Santiago Nieto ha sido muy activo y ha sido muy eficaz en lo que está haciendo. Que a lo mejor van más rápido que la fiscalía en sus investigaciones y a lo mejor eso hace que haya esa crítica, porque además igual ya presentan una denuncia y ya quieren tener todo armado y la fiscalía tiene sus tiempos y a lo mejor dice, no, es que tú ya juzgaste ya todo esto y por eso ni siquiera estás preservando la presunción de inocencia. Ajá. Además de lo que pudiera ser el mismo acto del aseguramiento sin audiencia previa. Ajá. Lo cierto es que ha tenido una función más protagónica la unidad de inteligencia financiera. Como nunca la habíamos visto. Como nunca, ¿sí? Es impactante. El caso del muchacho que llegó y que balaceó en Coahuila. Ajá. Y que de pronto dijeron, no, pues el abuelo ya le congelaron cuentas. ¿Por qué? Porque le detectaron tales movimientos. Antes a lo mejor no hubiéramos pensado en que de un hecho como un tiroteo en una escuela en el que aparte el propio aislado, sujeto activo ya se murió, claro. Y que vamos a ver qué derivaciones podría haber para los responsables. De pronto ya tenemos, no, pues ya hay depósitos de irregularidades y ya tenemos asegurado. Entonces lo que hemos visto es una gran eficiencia en el actuar. Ajá. Ya veremos después qué tanto prevalecen esas actuaciones. Porque a veces pueden la ser... presunción de responsabilidad como figura aquí quedaría aplicada, ¿no? No, creo que la UIF lo que ha hecho es detectar ciertos movimientos y ante ellos supuestamente actuar. Eso es lo que nos han los movimientos informado. Sospechosos, claro. Sí. Y si eso ocurriera, bueno, pues estamos hablando de que hay que combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita, hay que combatir las conductas ilícitas en el sistema financiero, y lo que se ha alegado es que incluso al crimen organizado se le va a pegar en esta administración, más que nada por el lado de las finanzas. Exacto. Entonces, va dentro de una política de Estado. No sé qué tanto se pueda descontrolar, no sé qué tantos abusos haya habido ya.
Lo cierto es que la gente sí lo veía como un tema de riesgo, pero creo que en sí, si se han ejecutado esas atribuciones, tendríamos que entender que, bueno, todo tendría que tener cierta justificación y no sería por una presunción de responsabilidad. Por lo que he visto, andan cabildeando para aumentar las atribuciones. Eso es lo que habría que ver en qué medida podría ser ya rayar en algo mucho más arbitrario. Perfecto. Pues de verdad, muchas gracias, porque le digo, nos deja mucho para el análisis. En estas cátedras gratuitas que les digo yo que compartimos con público y también con un lenguaje tan amable que agradecemos infinitamente, porque así el público en general que nos escucha puede adentrarse un poquito más, entender y de la mano de los que sabes aprender un poquito. ¿Qué les dejaría de tarea a quienes nos miran, doctor? Porque también tenemos abogados que nos miran en Latinoamérica, barras de abogados y demás, y muchas veces el derecho comparado para ellos es especial. Creo que lo principal es centrarnos en algo que no ha sido motivo de la plática, lo cual va a ser algo extraño porque no resulta de esta plática tan interesante, que para mí ha sido muy satisfactoria, el tema de las redes sociales. A ver, por favor. Nosotros nos creamos una idea a partir de la información que tenemos, pero esa información, si lo pensamos en lo que ahora llaman los medios tradicionales, Ajá. ya pensamos que puede estar Viciada. y manipulada para producir cierto efecto. Y entonces el refugio han sido las redes sociales. El problema es que de lo que está en redes sociales no sabemos qué tanto es cierto y qué tanto también está manipulado. Entonces creo que lo principal es siempre cuestionar todo lo que vemos, todo lo que hemos publicado, no compartir cosas que no nos consten, que no sepamos que son serias, porque a veces dices, no, pues se publica una nota y la compartimos como la primicia, y a lo mejor estamos compartiendo algo que hace 3, 4 años ya se había declarado que era lo que ahora manejamos como fake news. Así es, Entonces, o fotografías manipuladas. Así es. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y hay que tratar de formarnos un juicio de lo que está pasando lo más objetivo posible. No es fácil porque a veces nos bombardean con información que resulta ser falsa o manipulada. Desde el gobierno, desde la sociedad civil, desde usuarios de redes, de todos lados hay que cuestionar todo lo que se oye y no desconfiar en automático de todo ni confiar en automático de todo. Pues muchas gracias. Un saludo para ahí hasta Michoacán, Leslie Linares, que estaba al pendiente de nuestro programa desde el inicio, a Mario Salas Almazán, que también está presente, Edgar Durán hacia Estados Unidos, nuestro fan número 1, y a nuestra promotora cultural, Edna Hernández, que también está presente. Un saludo muy especial al doctor Tobilla, Ramírez Tobilla. Ramírez Tobilla, que por ahí, cuando supo que iba a estar el doctor con nosotros, le manda saludos a su querido amigo Ramírez Tobilla, que siempre nos mira también, y a la maestra Aida San Vicente Parada, porque hace rato le andaba cambiando el nombre, maestra, pero su saludo aquí está. Gracias por estar con nosotros, queridos amigos, de verdad, aprender de los que saben. Yo creo que este programa lo vamos a ver una y muchas veces, porque lo que nos comparte el doctor Arturo Cosío hoy, de verdad, queda para el análisis. Y también vamos a esperar que en un próximo programa nos acepte una invitación, doctor, porque con estas reformas y lo que se viene, en cualquier momento nos salen también con otras noticias nuevas sobre lo que se está cocinando puertas adentro. Con gusto, y la verdad ha sido un placer y agradezco la invitación, muy específicamente al doctor Alejandro Carlos Espinosa y a todos los que hacen posible este programa. Muchas gracias, doctor. Pues gracias al doctor Alejandro Carlos Espinosa. Queridos amigos, ya saben que Criminogénesis, la revista, que está a punto de salir el número 17, la pueden encontrar en www.criminogénesis.com. Ahí también pueden encontrar la revista Hermana Cadena de Custodia, dirigida precisamente, hablábamos de los primeros respondientes, a los policías, a los militares, a quienes ejercen la justicia, aprender un poquito de los que saben de con palabras amables. Gracias. Y aprovechando pues la oferta educativa que tenemos aquí en Universidad INADEC en www.inadec.edu.mx, que ya saben que continuamente están los diplomados en todas las materias. Hablamos también de derecho penal, hablamos también de ciencias penales. Por favor, acérquense, cualquier campus les queda cerca. Aquí en la Ciudad de México tenemos 3, en Tlalpan, en Nebraska y aquí en Insurgentes, y los de provincia y los cursos foráneos. Un saludo al doctor Anatolio González Emilio. Gracias, soy Delia Linares Alvarado. Nos vemos mañana. Mañana tenemos un programa muy especial
Por cierto, recuerdan que por ahí estuvimos transmitiendo un poquito hace miércoles, hace 8 días, un programa sobre reforma, las armas contra los delitos, contra la corrupción, precisamente donde el doctor Santiago Nieto Castillo no pudo asistir por la cuestión esta del problema mayúsculo que se suscita con la detención del señor Lozoya en España. Pero está la entrevista con el presidente del Consejo Nacional de la Abogacía, el doctor Jorge Ricardo García Villalobos Haddad, y también está todo el discurso de nuestra, la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy. Entonces, mañana un programa especial tenemos para ustedes, esperemos que lo vean y lo compartan. Muchas gracias. Muchas gracias, un gusto. Hasta luego.